a empezar a hacer videos sobre libros que estoy leyendo. Y no sé cómo, qué nombre ponerle o lo que sea, o si es una sección o no, pero bueno, como son videos que hago que me interesan y que me gustan. Voy a empezar con este libro que me sirvió mucho en el último tiempo y sobre todo a ponerlo en práctica. Se llama La paradoja del chimpancé y está escrito por un doctor. Sí, es un psiquiatra clínico y un profesor universitario que se llama Steve Peters. Y nada, el chabón, como te lo explica todo, realmente parece un profesor. O sea, es ultra didáctico y me dio mucha risa porque, por ejemplo, tiene imágenes, ilustraciones sobre cómo funciona nuestro cerebro y qué significa cada cosa, ¿no? Por ejemplo, te enseña a pensar tu cerebro de diferentes maneras, en diferentes áreas y qué. Entonces nada, tiene su parte biológica, por así decirlo, y más lógica y racional, pero también tiene su parte más emocional que, como soy muy emocional, me copa mucho. Así que nada, mi idea es ir por las ideas claves y decir cómo es que me estuvo funcionando y cómo es que lo estuve llevando en práctica. Porque si algo está bueno de leer es llevarlo en práctica. O sea, no solo quedarse con lo que uno lee. Entonces nada, este doctor, el señor doctor, parte de la idea, y esto me parece básico y muy importante, y es más, me lo anoté porque dije, esto tiene que estar, que dice que para cambiar y mejorar debemos tomar medidas y tener la voluntad para aceptar el cambio. O sea, cuando queremos cambiar, decimos sí, quiero cambiar y qué cambiar. Pero lo que no nos damos cuenta es que no tomamos medidas respecto a eso, o no, medidas capaz suena muy difícil, pero no tomamos al caballo por las astas. Es así, por las riendas. Es como no tomar, bueno, no, ya no me acuerdo. Pero es esto, de tomar las medidas y tener la voluntad para cambiar. Es decir, no solo quiero cambiar porque quiero cambiar, es como hacer el esfuerzo. Sí, es así. Entonces, el libro parte de la idea de cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y tenemos una parte que es de las emociones y una parte más racional, ¿no? Esto hablando en el lenguaje del libro, obviamente. El cerebro está dividido en frontal, no sé qué. No me maten los médicos. Pero cómo funciona la mente psicológicamente, él parte de la base que tenemos un chimpancé, que es albergar una parte de nuestro cerebro, y un humano, ¿no? El humano somos nosotros, es cada uno, ¿no? En mi caso, el humano es Rocío. Pero después tenemos el chimpancé, que es esa máquina emocional que funciona dentro de nosotros y dentro de nuestro cerebro y que maneja varias partes de cómo accionamos, de cómo reaccionamos y de cómo vivimos, ¿no? Entonces él propone desde un principio ponerle un nombre a ese chimpancé, y a mí me acuerdo que cuando lo leí dije, mi chimpancé se llama Henry. No sé por qué, pero me resultó gracioso. Como que está un poco loco el Henry, tiene sus caídas emocionales, sus subidas, es un poco ansioso y ¿qué más? Es divertido y a la vez es muy bizarro e incómodo y torpe. Así que nada, ese es Henry. ¿Y qué hace Henry en sí? Es importante, digamos, darle un rol y darle un lugar, ¿sí? Henry es el pensamiento emocional. Entonces, él va a interpretar la realidad desde un lado emocional, y esto es importante saberlo porque es importante rever cómo vamos reaccionando frente a situaciones que nos pasan, ¿no? Es parte de la base de las situaciones son las situaciones. El tema es cómo uno las interpreta. Entonces, o está Henry actuando o está nuestro humano, en este caso Rocío, funcionando. Entonces, a Henry se lo puede gestionar. Ese es el tema y eso es lo importante, ¿sí? Porque
es como tomar las medidas, literal. Tipo, yo puedo decir, no, me pasa algo y lo primero que hago es enojarme, por ejemplo, si es algo injusto, pero ¿qué pasa después, no? ¿Qué yo hago con eso? ¿Dejo que la emoción me atrape y que gane toda la situación? O sea, que Henry tome el control. O viene mi parte racional, viene Rocío y dice, bueno, cálmate, la vida a veces es injusta y podemos partir de esa base, pero eso no quiere decir que sea para siempre así. Solo puede ser una situación. Entonces es eso, se lo puede gestionar porque son justamente sentimientos e impresiones que uno tiene en determinados momentos de su vida o aspectos o en relaciones o respecto a sí mismo. ¿Y cómo se lo gestiona? Él dice que, sobre todo comprendiendo, o sea, reviendo la situación, ¿no? Y no reviéndola porque dice que el chimpancé lo que hace es reverlo desde una perspectiva. ¿Vieron la típica frase, te crece el ombligo del mundo? Bueno, ¿por qué es esto? Nuestro ego funciona así. Nuestro ego cree que la vida es injusta solo con nosotros. Y bueno, no. Después cuando sacamos el ego del lado nos damos cuenta que fue la situación lo que pasó y nosotros tomamos parte o no, o aceptamos el rol o no, o vemos porque nos enojamos o no. Entonces, es ver cómo comprendiendo, cómo se comporta, tipo, ver por qué nos comportamos así una y otra vez. Y por qué piensa y por qué actúa del modo que lo hace, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cuando una situación es injusta a mí me da bronca y lloro, por ejemplo? Esa es la emoción, yo lloro. Cuando algo es injusto, lloro. Hay personas que se enojan, hay personas que revuelan cosas, no quiero decir que eso está muy bueno tampoco. Hay personas que se lo guardan, que se quedan calladas, hay personas que se ríen también, que ven a la situación como algo normal, entonces es como, bueno, ya está, no es nada del otro mundo. Hay personas que lo gastan en actividad física, esa energía que tienen, se van a correr. No sé, hay gente que lo ahoga en alcohol, en drogas, en comida, en sexo, porque ¿qué es lo que pasa? Cada uno va a reaccionar de diferente manera y por eso es que o realmente nos respetamos respecto a eso o el mundo explota porque realmente es así. Entonces, por el otro lado, entonces estaba Henry y por el otro lado estaba el humano, que en este caso sería Rocío, que es cada uno y es el pensamiento lógico que tenemos, ¿no? El pensamiento lógico que dice hay un hecho y hay una verdad respecto a eso. Y ¿qué sucede con esto? Que tenemos esa parte lógica. Hay gente que le predomina más, que es verdad. En mi caso predomina mucho más lo sentimental, o sea, es una realidad. Pero hay gente que tiene una mirada más racional. No quiere decir que lo que predomina en lo sentimental no tiene lo racional. Lo tenemos en diferentes maneras. Bueno, pero ¿qué pasa con lo humano entonces? Lo humano es cuando vemos la perspectiva completa, ¿no? Tipo la imagen panorámica. ¿Qué es eso? Es como decir, yo me veo desde un lugar neutro, veo la situación y veo y pienso y elijo qué rol tomar, qué decisión tomar, qué acción tomar y cómo actuar, ¿no? Pero en ese caso, el chimpancé primero no está tomando la decisión, no se está haciendo cargo de la decisión, sino que es el humano que dice, bueno, tomémonos un rato, reveamos la situación, ¿por qué me voy a enojar por esto? Si sé que puede llegar a pasar, ¿por qué voy a ponerme energía en eso? Hay mucha gente que no sé, se pelea con otro y dice, bueno, ¿para qué me voy a gastar en esto si sé cómo
va a reaccionar el otro. Nada. Es parte de las verdades más neutrales posibles. Ese es el tema. Entonces, muchas veces podemos pensar, uy, sí, ojalá pueda pensar así toda mi vida, racionalmente. Pero bueno, hay veces que lo vamos a hacer y hay veces que no, y hay veces que el autor dice también está bueno que esas dos bases estén equilibradas, digamos, ¿no? Porque la persona que piensa racionalmente todo el tiempo también necesita de la emoción, ¿no? Como para hacer funcionar esa mente psicológica. La necesitamos porque nos pasan cosas y sentimos. Ese es el tema, sentimos, además de pensar. Bueno, y hay una tercera pata. Ojo, no hay una cuarta, hay una tercera. Que es el ordenador. Y este también es importante con lo que pasa con el ordenador, porque es nuestra área de almacenamiento. ¿Bien? Cuando una situación sucede, nosotros corremos al ordenador. Nuestro cerebro corre hacia el ordenador y pregunta, ¿cómo yo reacciono frente a esto? ¿No? Entonces el ordenador va a mostrar todas esas situaciones por las que ya hemos pasado, situaciones conocidas. A su vez nos va a mostrar cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros ideales de los que nosotros partimos, ¿no? Valores de vida, ideales con respecto a nosotros mismos. Que en ese caso, el que ahí decide es el chimpancé o el humano. Bien, entonces el ordenador es nuestro punto de referencia y es el más importante porque cómo vamos a llegar a reaccionar en cierto momento depende de lo que nosotros tengamos en nuestro almacén, ¿no? Y eso, ¿no? Este ordenador usa la información para funcionar, ¿no? Para funcionar de manera automática. Y eso es lo más importante. Es algo que ya tenemos y que realmente sale para afuera. Entonces, seguimos con las anotaciones, ¿no? Pero, bien, ¿qué hay dentro del ordenador? Esas cosas almacenadas. Tenemos un piloto automático, que es una creencia o una conducta útil, ¿no? Que yo uso. ¿Cómo decirlo? A ver. Vamos a hacerlo fácil. Tengo un examen la semana que viene. Agarro las cosas y me pongo a estudiar o a repasar o a leer con anticipación. Ese es mi piloto automático. ¿Por qué? Porque me gusta prevenir situaciones. Suelo ser así y prefiero que, no sé, me vaya bien que me vaya mal. O prefiero tomar parte de la decisión, la responsabilidad y no dejarme estar. Algo así. Bien, después tenemos los duendes, que son creencias o conductas inútiles, que los duendes no sirven para mierda, literal. Y cada ser humano tiene miles de duendes en su cabeza. Capaz, creencias que no han impuesto, creencias que nos hemos autoimpuesto. Como decir, por ejemplo, tengo un examen la semana que viene y aunque estudie un montón, me va a ir mal. Cosas así. A fin de cuentas, capaz no nos va mal, o capaz sí. Pero bueno, son pensamientos que uno puede tener. Después tenemos los trastos, ¿no? Que es como el duende, pero es más difícil de eliminar. ¿Por qué? Porque son creencias que han hecho raíz en nuestro cerebro, hecho raíz. Y, por ejemplo, tipo detrás de un duende está, no, aunque lo intentes, aunque te esfuerces, no sos suficiente, o no lo vas a lograr, o no sos bueno en esto. ¿Se entiende? Es como, son muy difíciles. Como pueden ser también del otro extremo, como que nos creamos más de lo que podemos, o sea, y de estos hay muchos casos. Bien. Y el último es la piedra de vida, que es esa, como decía, que son esos valores o creencias en función de los cuales vivimos nuestra vida. Y eso es importante, porque son las verdades, nuestras verdades, los valores y nuestra fuerza vital, ¿no? Las verdades es decir, bueno, la vida es injusta, o la vida es muy buena, o
la vida es un aprendizaje, la vida es un juego, que pin, que pan. Los valores es decir, qué yo quiero o qué me gustaría que pase en el mundo. Es como diciendo, para mí un valor muy importante es el respeto. Sea con quien sea, el respeto, importantísimo. O el pensar que cada uno está aprendiendo acá, ¿me entendés? Como que esto, o sea, venimos a aprender, entonces todos somos importantes, o decir, no sé, ayudar nos va a salvar, o cosas por el estilo. Y la fuerza vital es decir, y este es como que me gusta esa parte del libro, que el escritor decía como, bueno, pensate como en los últimos momentos de tu vida y qué es la última frase que le dirías a alguien, qué es lo que aprendiste, ¿no? Entonces era como decir, bueno, tomar cada día como un aprendizaje, nada, no todo auto boicotees, o sé feliz, o ama mucho, como esas cosas que cada uno tiene en sí. Entonces nada, bueno, un camión pasando, me parecía muy importante ponerlo en práctica y me encantó la idea de estar en diferentes estadios del mes o del ciclo, o de, no sé, de emociones diferentes o de actividades diferentes que estuve pasando y cómo esto se ponía en práctica, ¿no? Lo empecé a leer cuando no estaba ni siquiera ni trabajando, entonces estaba en ese periodo como de descanso, vacaciones, descubriendo un nuevo lugar, una nueva gente, un nuevo idioma, que pin que pan. Entonces muy impresionada. Y después me agarró trabajando, me agarró ansiosa, me agarró queriendo hacer cosas, otros días no muchas ganas. Y también me agarró en días que realmente estaba muy emocional y que lloraba o me reía o todo muy a flor de piel, como suele pasar. Pero bueno, creo que me di y creo que eso es lo importante, y que este libro, haciendo el merchandising, que este libro es lo importante porque realmente me di el espacio de conocerme y percibir qué está pasando dentro mío, ¿no? Y tomar un poco de perspectiva, de decir, si suceden cosas, ¿no? Y todo depende de cómo las interpretemos. Así que, nada, totalmente recomendado este libro y totalmente recomendado el darse el espacio a comprender qué nos pasa acá y acá y en todos lados, para realmente llevar a cabo ese cambio de conciencia, o eso que queremos mejorar o que ya no queremos mantener, y está muy bueno para la relación con nosotros mismos y la relación con otros, y para entendernos, totalmente para entendernos. Así que nada, este es el primer libro de la nueva sección, que ya le pondremos un nombre. Vale. Gracias por acompañarme hasta aquí. Ay, un sol.